Hola, muy buenas tardes. Bueno, seguimos con la Biblia abierta, sabiendo que la palabra de Dios es la que tiene el poder, realmente es palabra de Dios y es lo que necesitamos en todo momento, pero en este tiempo necesitamos que nos guíe, que nos rija, que nos dirija. Bueno, estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, que ya hemos dicho que la escribió posiblemente desde la ciudad de Corinto en Grecia, sin haber pisado Roma, sin haber llegado a Italia. Y evidentemente lo que vamos descubriendo con el deseo de formar, de iniciar en toda la verdad del Evangelio a este grupo de creyentes, que unos serían judíos cristianos y que otros serían gentiles, paganos cristianos, a los cuales les faltaría todo el Antiguo Testamento, pero sobre todo entender la realidad de la obra del Mesías, de la obra de Jesucristo. Y en estos primeros capítulos, que son los más complejos, porque ahí Pablo decidió eh, con toda su capacidad, su conocimiento, su verborragia también, porque los que lo vayan a leer como yo en voz alta van a sentir esa fuerza de la manera en que el apóstol Pablo va argumentando, explicando, volviendo atrás. Vamos a encontrar alguna forma retórica, en forma de preguntas, hacer preguntas como para... Esto es una exposición para hacer pensar, ¿sí? Pensando que está dirigida a una, aunque sea muy nuevita, a una iglesia conformada por dos tipos de creyentes, ¿no? Cristianos que vienen del judaísmo y cristianos que vienen del paganismo. Así que el otro día habíamos empezado a leer el capítulo 2, pero quiero leer todo el capítulo 2 de punta a punta. Tiene un subtítulo, por lo menos en la traducción NBI, el justo juicio de Dios. Y acá vamos a ver de qué juicio habla Dios. Aunque en todo el final del capítulo 1 vimos la mayor cantidad y enumeración de palabras que muestran, que despliegan, que explican la degradación moral del ser humano, ¿no? Así que después de eso, cuando termina el capítulo 1, dice, saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, de manera que absolutamente lapidario. Y empieza el capítulo 2 así. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Así que acá hay un juicio del apóstol Pablo, ¿no? En cuanto a actitudes de juicio que hubiera entre esas dos clases diferentes de cristianos con diferente trasfondo. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Ojo la palabra verdad. Acá empiezan las preguntas. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Bueno, acá está hablando de juicio de Dios, pero está planteando que no es lo que Dios quiere, llegar al juicio. Está hablando y vuelve a mencionar arrepentimiento, que habíamos visto la palabra antes. Pero, versículo 5, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio.
y pareciera que acá aparece el juicio final, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna, y empieza a enseñar sobre la vida eterna, a los que, perseverando en las buenas obras, buscan, y me encantan cuando Pablo pone 3 palabras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Acá afirma el tema que había mencionado de vida eterna. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Acá marca la grieta, ¿no? Las 2 diferencias. Pero, y otra vez 3, gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Y cierra esa argumentación con un versículo 11 cortito, porque con Dios no hay favoritismos. Ahí está. Versículo 12, acá sigue desplegando esta enseñanza. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, que conocen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Está haciendo un planteo novedoso ahí, que los gentiles que sin conocer la ley del Antiguo Testamento, casi diríamos, no lo dice directamente, pero tienen leyes morales que aceptan en sus propios corazones como su propia ley, y que entonces pueden excusarlos. Así sucederá, versículo 16, el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Y acá está hablando, ¿no?, del primera parte cuando hablaba del juicio de Dios permanente ante las conductas, pero acá ya habló de vida eterna y aquí está hablando del juicio final. Ahora, me sorprendió, nunca me había dado cuenta, Dios juzgará los secretos de toda persona. Aún lo más íntimo, lo interior, lo de los pensamientos, lo de los deseos, ¿no? Como lo declara mi Evangelio. Y entonces acá no está hablando de la ley del Antiguo Testamento, sino el Evangelio de Jesucristo. Y ya en esta misma columna que yo tengo, ya habló de arrepentimiento y ya habló de vida eterna. Está empezando a profundizar en el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. 17. Ahora acá se dirige, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. Toda esta introducción para hablarle a los judíos, conocedores y practicantes de la ley, maestros y todo eso. En fin, dice Pablo, tú que enseñas a otro,
¿No te enseñas a ti mismo? Y acá se ha puesto como maestro, casi como juez, y empieza a preguntarle, ¿tú que predicas contra el robo, robas? Y estas preguntas retóricas son para que cada uno se las responda, ¿no? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Durísimo, durísimo. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y yo marqué Isaías 52, 5. No hay un solo momento en que en mi nombre no lo blasfemen. Y está tomando este mismo versículo Romanos 2:24. Y él recuerda, dice, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Claro que en el versículo de Isaías no hablaba de los gentiles, pero y hablando como gentiles, que era la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, no los que no eran judíos. Y sigue, en versículo 25, capítulo 2, sigue haciéndole planteos de fondo al religioso judío. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso, aunque te hayan hecho la circuncisión cuando naciste. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Acá parece que los judíos cristianos querían que se circunciden. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Fuerte, ¿eh? Sigue en el 28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío es el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Cierra acá, aunque sigue, ¿no? Sigue hablando en el capítulo 3, pero sí lo que para nosotros es el capítulo 2 ha hecho un planteo tan fuerte, tan directo, tan tocando a toda la caparazón religiosa, y esto se aplica también a los cristianos de otras iglesias donde el cristianismo es una caparazón y no está la verdadera obediencia a Dios. Él está hablando de obediencia a Dios y toca a los judíos en aquellas cosas en las cuales se basaban para decir, yo soy obediente a Dios porque me circuncidaron cuando nací. Capítulo 3. Pusimos de título capítulo 2, pero llegamos al 3. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Bueno, menos mal, porque si no acá, decir, Pablo está pensando en todo, es un verdadero maestro con una sabiduría duro, pero bueno, ahora está, dice, cuidado, no malinterpreten lo que estoy diciendo. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, y acá vuelve a hablar de fe como al principio, ¿acaso su falta de fe
anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Dios dice siempre la verdad, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, y acá cita el Salmo 51:4, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzgues. Yo no sé, sí, tengo el Salmo 51:4, no, tengo Isaías acá, no, el Salmo 51. 51 es el Salmo del arrepentimiento de David. David dice, es cuando David, antes dice yo, reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David está reconociendo que la sentencia de Dios con relación al pecado del hombre es irreprochable, por eso acaba de decir que Dios es veraz. Versículo 5, vamos por 3:5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Y dice, hablo en términos humanos, está manipulando lo que Dios podría hacer por la desobediencia y está planteándoles un tema muy finito, muy delicado, que vamos a conocer a Dios injusto porque descarga su ira contra el pecado del hombre. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Esto es tremendo, acá está hilando de una manera, ¿no? Alguno que diga que por pecar va a aumentar la gloria de Dios. ¿Por qué no decir? Sigue con este mismo pensamiento. ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pues bien merecida se tiene la condenación. Acá Pablo no tiene ningún, no suaviza nada, ¿no? Los que están con esas especulaciones para defender las situaciones de, él habla de pecado, pero de desobediencia a Dios, en aquello que dicen creer, pero que después le desobedecen. Así que manda la condenación a los que están en esas especulaciones. Nosotros, lo que parece en el trasfondo de todo esto es que había entre los gentiles convertidos y los judíos convertidos en cristianos, que había como enfrentamientos, como suspicacias, y detrás de todo esto está hablando de justificaciones, de quien justificaba el pecado, porque acuérdense que empieza el capítulo 2 diciendo, quien quiera que sea, no tienes excusa cuando juzgas a los demás. Versículo 9, todavía tenemos un poquito de tiempo, versículo 9 del capítulo 3. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, Salmo 14:1, claro, acá está. Directamente va al Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno.
Y sigue, y sigue, y sigue. Lo leemos acá de Romanos. Su garganta es como un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Y acá tenemos a Isaías 59, 7 y 8, a ver si lo podemos encontrar. 59, 7 y 8 que está citando Pablo. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Hasta acá llegó. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De manera que acá Pablo afirma lo que está diciendo acerca de que cualquiera sea su condición, gentil convertido, judío convertido, no hay justo ni aún uno. Toma el Salmo 14, toma Isaías 59 y sigue diciendo el hombre en su interior no es justo y solamente es pecador. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y entonces acá Pablo empieza a desarrollar que la ley sirve para que conozcamos que estamos haciendo eso que la ley decía que no hay que hacer. Pero no nos desesperemos, paramos aquí porque ahora Pablo empieza a desarrollar que la justicia se manifiesta mediante la fe. Y acá va a aparecer la obra de Jesucristo. Evidentemente había un conflicto intenso entre lo que traían los paganos y lo que traían los judíos. Y quizás los judíos lo que querían es que los paganos convertidos se circuncidaran. Y Pablo está demostrando a dónde está el verdadero corazón del Evangelio. Cuando él dice, ¿dónde era? 2:16. Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi Evangelio. Y realmente, a pesar de cómo empieza el planteo en la carta a los romanos, Pablo va a centrarse luego en el papel de la fe, para enfrentarse a los mandamientos de Dios y para enfrentarse a todo lo malo que hay en el corazón humano, que no hay justo ni aún uno, para que pueda ser redimido por Jesucristo. Así que no nos vamos a desesperar por parar en el capítulo 3:20 de Romanos, porque vamos a seguir escuchando, conociendo y tomando con qué claridad va llevando el pensamiento del humano que quiere justificarse, pero que tiene necesidad de llegar a un Salvador. Mañana continuamos y seguiremos recibiendo la gracia de Dios por leer la palabra profundamente. Será hasta mañana.